aquella materia que tenga masa y volumen, que se caracterice por poseer masa y volumen, esa materia se va a presentar en estados. Esos estados de la materia son básicamente estos cuatro. Está el estado sólido, está el estado líquido, está el estado gaseoso y está el estado plasmático. Son cuatro estados de la materia, pues bueno, que en la actualidad ya tenemos quinto estado, que es el estado condensado. Condensado de Bose-Einstein. Pero aquí solamente vas a trabajar con cuatro: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Y estos estados pues varían, cada uno de estos varían sus estructuras debido, o cada uno de estas materias puede pasar de sólido a líquido, de gaseoso a plasmático, aumentando su temperatura o de repente disminuyéndola. Cuando aumento la temperatura voy a ir de sólido a líquido, se llama fusión. De líquido a vapor se llama vaporización, o de sólido a gas, a vapor o a gas, sublimación. Y si disminuye la temperatura voy de abajo hacia arriba, es decir, de gas a líquido, licuación o condensación. De líquido a sólido, solidificación. Y de gaseoso de frente a sólido, sublimación inversa. Es lo que nos dice Naruto. Lo bueno es que Naruto siempre está feliz. Eso es lo bueno de él. Ah, y así tenemos los estados de la materia. Entonces, los estados de la materia van a ser las caracterización, una forma de, una característica de la materia que va a estar en estos estados: sólido, líquido y gaseoso, principalmente estos tres. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les menciono helado, ¿qué estado suele referirse cuando digo helado? Sólido, líquido, gaseoso. Estoy entre sólido y Sólido. líquido. Sólido, ¿no? Bueno, vamos a ir colocando por De acá. sólido se puede volver líquido por el calor. Claro, ¿no? Pero cuando digo helado, pues lo priori es recordar sólido. Si digo agua, yo sé que puede estar en los tres estados, pero Líquido. muy bien, el estado más asociado al agua es líquido. Y si yo digo aire, ¿en qué estado está asociado el aire? Gaseoso. Gaseoso. Entonces vemos en nuestro entorno varias sustancias que están en distintos estados. De repente, por ejemplo, de los sólidos vemos más en nuestro entorno. Los líquidos también. Si vamos, por ejemplo, en la cocina, vemos ahí varios objetos o sustancias líquidas. Y gaseosos, a muchas de ellas no las vemos, pero sí las percibimos, a veces por el olor. Por ejemplo, cuando alguien, por ejemplo, ahorita de repente sus madres ya están preparando la comida y ya está percibiendo el olor. Pues ese olor que perciben es producto de las moléculas gaseosas que tienen ese olor, que ya se desplazan de un punto al otro y percibimos el olor. Entonces ese olor es gaseoso. Muy bien, para poder estudiar a cada uno de estos estados debemos tomar en cuenta cómo se están estructurando a nivel molecular, es decir, en sus moléculas qué ha pasado. Y para eso vamos a analizar dos fuerzas grandes. La fuerza Fa, que se llama fuerza de atracción, y la FR, F sub R, que es la fuerza de repulsión. ¿Ya? La fuerza de atracción también se le llama cohesión. Fuerza de atracción o fuerza de cohesión. Y la FR, fuerza de repulsión. Esto es en el interior de las sustancias. Vamos a ver que Fa, entonces acá nos dice completar. Y acá no tengo para completar. A ver. Ahora, buen fondo de pantalla, profe. Sí, es mi fondo de pantalla característico ya. Por tiempo que los llevo. Entonces vamos a tener la Fa y acá vamos a ir completando. Fa, fuerza de atracción. Y FR, en su libro, si lo tienen, van completando repulsión. ¿Ya? Acá en las líneas vamos poniendo atracción, repulsión. Ahorita que cargue mi pizarra voy a ir también llenando yo el mío. Sí, dime, Ortega. ¿Cómo se llama su pizarra? Openboard. Ojalá que esté cargando. Bueno, vamos a ir. Puedo pues rayar. Entonces vamos a poner acá lo que les había. Fuerzas de atracción o también cohesión. Y la otra,
R de repulsión. Ya, así vamos a ir en su libro. Listo, entonces pasamos a la siguiente. En la 2 nos dice las características para cada uno de los estados. Por ejemplo, en el estado sólido, las moléculas se encuentran así como están estas esferas, están juntas. Y como están juntas, no tienen mucho movimiento. Es por eso que están juntitas que la forma y el volumen de un sólido es definido. Por ejemplo, ¿qué forma tendrá mi celular? Y aquí lo estoy mostrando. ¿Qué forma tiene? ¿Cuadrada, redonda? Rectangular. Rectangular, muy bien, Belicoso. Es forma rectangular. Y esa forma estará, el día de mañana, ¿será la misma forma o mañana ya será Sí. redonda? No, va a ser siempre lo mismo. Va a ser la misma, eso significa que, que la forma esté definido. El volumen también va a ser la misma, mañana va a ser el mismo volumen. Ya están definidos de los sólidos, tanto la forma y el volumen, ya queda definido. Además, sus moléculas, como están todas ellas juntas, entonces no hay mucho espacio para que se muevan. Por lo tanto, lo único que hacen estas moléculas es vibrar, ir derecha a izquierda, pero en un pequeño espacio. A ese movimiento vibracional se le llama, pues, o se le genera una energía infrarroja. ¿Alguna vez han entrado por ejemplo, yo cuando recién me mudaba a la casa una casa de mis padres, a mí me habían puesto y me habían dicho todavía no había ventanas en ese piso, me acuerdo, y me dijeron, mi padre me dijo, acá va a ser tu cuarto. Y yo entro al cuarto, pues, y no tenía ventanas. Casi mi cuarto, pues, en la parte de la pared de fuera era casi vacío todo. Yo decía, pero ¿esto qué es? Todos tienen pared y ventanas pues moderadas, pero la mía era como espacio vacío. Me dijeron, no te preocupes, que ahí va a ir ventanas, ahorita lo ponemos. Y lo pusieron en los días, lo pusieron rápidamente. Pero de ahí dije, pero ¿dónde están mis ventanas? Que ahí todo el mundo me va a estar viendo. Me dijeron, no te preocupes, vamos a poner cortinas. Y nunca lo pusieron, o al menos cuando estuve en su casa nunca lo pusieron, cuando estaba estudiando ya no lo pusieron. Y esto pues con el paso del tiempo yo no sabía por qué esa tal marginación a mí. Todos ellos, por ejemplo, mis padres tenían su cuarto y ahí tenían su ventana pequeña y su cortina, pero el mío no. Era el único espacio que tenía ventanas y unas ventanas grandes porque habían dejado... Asfixiado, profe. Tenía Asfixiado de la vida. No estaba asfixiado porque podía abrir las ventanas y pues tenía aire, ¿no? Pero lo que sí no tenía, pues, digamos, Televisor. no, sí tenía, bueno, Ya, profe. en ese entonces no, pero Privacidad. a lo que yo iba es que cuando en la mañana, allí en la región donde pues mis padres viven, amanece el sol y directamente ingresa por ese lado donde están las ventanas. Es decir, a las 5, 5:30, donde ya está naciendo el sol, los primeros rayos del sol ingresaban de frente por esa ventana. Ya mi padre lo había estudiado, ya cómo iba a ser. Y a las 6 de la mañana, pues el rayo de sol ya entraba al cuarto y como que pues yo me hacía para el otro lado para que pues no me moleste, pero pese a que me cambia a otro lado, igual ya me incomodaba, ya me despertaba. Y entonces ya a las 6 de la mañana máximo ya estaba despierto ya, andando ya por ahí por la cocina a ver qué podía preparar o qué podía estar consumiendo, o ya estaba despierto haciendo actividades, o molestando a mis padres que ya levantes y ya está. Eso fue el propósito conmigo, y por qué las ventanas nunca tuvieron cortinas, para generar esa costumbre de levantarme temprano. Ahora, claro que cuando ya pues estuve estudiando acá en Lima ya, y regresaba en vacaciones a ver, y mi hermano menor pues tenía ese cuarto, lo que antes era mío, ahora era su cuarto, pero ahora sí para él había puesto todas las cortinas. Bueno, La profe. parte de la, Remodeló. es la parte de que algunos no los quieren más. Pero eso es algo bueno. ¿Y alguna vez han entrado a algún cuarto y han sentido el cuarto cerrado y han sentido que pareciera que estuviera un horno dentro? Sí. No, profe. Es lo que me pasaba justo con este cuarto, que cuando yo pues lo dejaba echado llave en mi cuarto para que nadie pueda ingresar y vea todo mi desorden, entonces
yo venía del colegio, de la academia que me estaba preparando, ingresaba a mi cuarto y pues parecía que todo el aire estaba, pues, era vapor vapor de agua hirviendo. Entonces, lo dejaba ahí por un poco que se ventile. No dejaba las ventanas abiertas tampoco porque pues, se veía todo en mi cuarto. Entonces, ¿qué es lo que pues hace que el cuarto, cuando esté las ventanas expuestos a la radiación del sol, que hace que el cuarto se caliente? ¿Por qué, igual que la luz que ingresa, no sale? Bueno, la respuesta va a la siguiente explicación. Cuando ustedes lo saben. El vidrio es un material que deja, pero una vez que los rayos del sol ingresan al ambiente, si este ambiente va a ser mi cuarto, entonces los rayos ultravioleta ingresaban y se depositaban en los objetos sólidos que allí estaban, como mi mesa. Estaba, por ejemplo, mi ropero y pues mi silla, pues armario de libros, Librería. librerías, claro, ahí. Y pues todos esos objetos absorbían la radiación de la luz del sol. Es por eso que como son objetos sólidos, ellos absorbían la energía solar, pero lo absorbían y lo convertían en otra energía. Como los sólidos están formadas de moléculas que están casi juntas, entonces no tienen mucho espacio, lo único que hacen es vibrar. Y ese movimiento vibracional se llama energía infrarrojo. Eso es lo que nosotros llamamos calor térmico. Esa energía vibracional, ese calor térmico, ese infrarrojo, quiere salir del cuerpo sólido, sale del cuerpo sólido, pero lo malo es que cuando sale tiene una característica que el vidrio los detiene, es decir, del vidrio no pueden salir como el ultravioleta que ingresó. Entonces los rayos del sol son ultravioleta que fácilmente atraviesan el vidrio. Absorbe el sólido esa energía, pero lo convierte en otra energía, en otra radiación, y esa radiación ya no puede salir por el vidrio. Y es por eso que el cuarto se calienta y se recalienta de ese calor transformado en infrarrojo, y cuando yo abría la puerta, pues veía que todo estaba quemando, porque esa radiación quedaba almacenada. A esto se le llama efecto invernadero, y que algunos lugares lo hacen adrede para incentivar el crecimiento pues, de las plantas. Entonces, esta historia se remonta a mi etapa pues de estudiantil, de escolar, y donde pues he recordado para poder ayudarles a comprender cómo el estado sólido tiene moléculas que lo único que hacen es vibrar cuando absorben energía. Y cuando liberan, pues vibran, pero ya en menor rapidez. La vibración es el único movimiento que tiene la energía sólida, pero sí tienen energía, sí tienen movimiento vibracional. Y no se ven a simple vista. Las fuerzas de atracción son mayores, acá van a poner mayor, a la fuerza de repulsión. ¿Por qué? Porque están más juntas, están más atraídas. Y allí prevalecen las fuerzas de atracción en los sólidos. A estas fuerzas, perdón, la forma de un sólido, entonces, como lo dice arriba sus características, acaban a completar forma definida. Está definida ya la forma. Y el volumen también está definido. Ya no cambian el volumen ni la forma. Definida. ¿Ya? Está. Muy bien. Entonces, así tenemos la representación de un sólido. ¿Alguna pregunta del estado sólido? ¿Terminaron de completar los espacios que estaban acá en su libro? Sí, profe, espera un rato. Ya, vamos a esperar un rato. Lo único que deben poner es definida y acá mayor. Y recordarles que los sólidos tienen movimiento vibracional, ahí vibran como que se codean unos a los otros. Y a ese movimiento vibracional le llamamos energía infrarroja. Muy bien. A ver, terminaron. ¿Alguien está copiando?
Muy bien, entonces continuaremos el siguiente estado. Entonces avanzamos con el estado líquido. Su forma, miren. La forma del estado líquido es variable. Por ejemplo, pueden tener ustedes un vaso con agua. Y ese vaso con agua, si lo vierten de repente a una jarra, ya la jarra va a tener, en el caso del líquido, una forma diferente. Por eso es que decimos que los líquidos tienen una forma variable. Esta es la V, variable. Su forma varía. Entonces el volumen es definido. Definido. Eso van completando aquí. ¿Eso qué significa? Que adquieren la forma del recipiente que los contiene. Entonces la forma es variable. Ahora, sus moléculas ya tienen un espacio entre ellas. Las moléculas ya no están tan juntas como en el sólido. Tienen una cierta distancia de separación. Y gracias a esa distancia de separación, ellos ya pueden vibrar y pueden deslizarse unas sobre otras o unas debajo de otras. Es por ello que cuando yo tengo un vaso con agua y lo volteo, el agua rápido se desplaza o se desliza y se derrama. Entonces las moléculas líquidas tienen dos movimientos, vibracionales y de traslación. Además, las fuerzas de atracción y repulsión son casi idénticas, casi similares. Y existe un equilibrio entre esas fuerzas. Es decir, no están ni muy separadas las moléculas, ni tampoco están muy juntas. Están medianamente separadas. Y se consideran incomprensibles, incompresibles. Es decir, que ya no se les puede comprimir más. Ya van completando entonces que son iguales las fuerzas y que tienen forma variable y volumen definido. ¿Van copiando ello? ¿Y alguna pregunta que tengan? Ninguna, profesor. Muy bien. Ninguna, profesor. Listo. ¿Alguien está copiando todavía? Nadie, creo. Pasamos entonces al estado gaseoso, el último estado de estos que vemos en nuestras casas. Dice, el estado gaseoso presentan forma y volumen variable. ¿Ya? Entonces el gas tiene una forma que no es constante, es decir, varía. Por eso decimos que es variable. Y el volumen también es variable. El volumen también es variable. Ya, los dos son variables. Y aquí la fuerza de repulsión es mayor a la fuerza de atracción. Las moléculas en un estado gaseoso se encuentran ya con una gran distancia de separación entre ellas. Y como tienen una gran distancia de separación, están más libres. Y esta libertad les hace que puedan tener bastantes tipos de movimiento. Por ejemplo, las moléculas gaseosas vibran en su propio punto, pero también rotan en su propio eje y también se trasladan. Por eso se les consideran, al igual que los líquidos, fluidos, porque se pueden deslizar y acá con mayor fuerza y velocidad. Las moléculas gaseosas se deslizan, se desplazan de un punto hacia el otro. Las moléculas tienen alta energía y por ello pues se desplazan, se mueven de un lugar a otro y a grandes velocidades. Sus fuerzas de repulsión son mayores a las de atracción y por ello pues están muy separadas y son compresibles, es decir, se pueden comprimir. Por ejemplo, un globito, yo tengo un globito de gas, entonces lo puedo presionar hasta reducir un poco su volumen. Eso significa que son compresibles, que se pueden comprimir. Entonces, hasta acá hemos visto tres estados de la materia. Sólidos, donde las moléculas están juntitas, muy atraídas. Líquidos, cuando están medianamente separados. Y gases, cuando están muy repelidas. La fuerza de repulsión es muy grande y están con gran espacio y gran movimiento. Muy bien. Entonces, acá tenemos el estado gaseoso. ¿Alguna pregunta del estado gaseoso? Ya, ¿alguien está copiando el estado gaseoso? Nadie, profe. Vamos a terminar con los cambios del estado de la materia. Entonces, para los cambios del estado de la materia tenemos, si nosotros las están juntitas, voy a representar acá un cubo. Aquí, la conversión del sólido a líquido se le llama fusión. Es como lo que hacía Goten y Trons. Practicaban una coreografía y decían fusión.
fusión. Igualito es acá, cuando paso de sólido a líquido, también se le llama fusión. También otro nombre es fundición, fundición también. Por ejemplo, los metales a elevadas temperaturas se pueden fundir a estado líquido. Luego, por ejemplo, cuando tengo un helado, una vez me pasó que cuando fui al colegio y luego regresé, me había olvidado pues el helado de la refrigeradora donde estaba, pues me había olvidado en la mesa. Y cuando llegué, pues estaba todo derretido. Entonces, la fusión es el cambio de sólido a líquidos. Cuando un helado, por ejemplo, en presencia del sol, se calienta y se derrite. Es la fusión. Ahora, de líquido paso a vapor o a gas. Si tengo agua calentando, esta agua, pues, a los 100 grados Celsius empieza a vaporizarse. Es decir, la tetera empieza a chillar y todo se está convirtiendo en vapor. A ese punto se le llama vaporización, cuando se transforma de líquido a vapor. Por ejemplo, cuando ven una nube y de esta nube caen gotas de lluvia. Entonces estoy pasando de vapor a líquido, de gas a líquido. A ese proceso de gas a líquido se llama condensación, de vapor a líquido, condensación. De gas a líquido también se puede llamar licuación, porque pasa líquido. Nada que ver con licuadora. Licuación es porque pasa líquido. Y de líquido a sólido, por ejemplo, el helado que lo había dejado allí, me había olvidado en la mesa, pues lo volví a poner en la refrigeradora y de líquido otra vez se solidificó. La solidificación es el paso de líquido a sólido. ¿Ya? Entonces, pues otra vez se endureció el helado, aunque ya un poquito mezclado y todo, ya los colores estaban ahí pues entreverados. Pero bueno, al menos pude consumir ese helado nuevamente. Hay algunos objetos que de sólido, de frente, se pueden convertir en gas. Por ejemplo, en el centro de Lima vendían estas esferitas, blancas eran, son, que se ponían en los libreros o en el armario donde están los abrigos, porque venían unas polillas y carcomían el papel, o de repente la parte de los tejidos del abrigo. Y estas polillas pues eran ahuyentadas por este cuerpo blanquecino y redondo, que se llama naftalina. La naftalina entonces lo usaban para espantar las polillas. Con el paso del tiempo las naftalinas disminuían su tamaño hasta desaparecer. Entonces, ¿qué había pasado? Se había teletransportado. ¿No? Sublimación es cuando un sólido de frente se transforma en gas. Ya, esa es la sublimación. Y una vez me pasó que cuando yo fui a enseñar a provincia, fui a una academia a enseñar, en realidad sigo yendo, en verano estoy yendo, enero, febrero estoy yendo a dictar por allá, por el sur. Y cuando llego ahí, pues generalmente de la nube, en un día muy frío, de frente de la nube cae gotas de lluvia, pero también cae a veces sólidos. ¿Cómo se llama cuando pasa de la nube? Cae sólidos. Granizo. El granizo, muy bien, Pedro. Apocalipsis. No, ese es el granizo, todavía no hay apocalipsis. El granizo o la nieve, por ejemplo, es cuando pasa de gas a sólido, directo nomás, ya sin pasar por el líquido. Ese se llama sublimación inversa, o sublimación indirecta, o sublimación regresiva, o de oposición. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto los estados de la materia. ¿Cuántos estados de la materia hemos visto? 3. 3, muy bien. 3, ¿no es cierto? Sólido, líquido y gaseoso. Aunque se mencionó un cuarto estado de la materia, que era el plasmático, que justo por aquí, vamos a ver. No era Aquí está. El estado plasmático ya es el estado más abundante del universo. Y allí, pues ya nosotros no lo tenemos en nuestra casa, porque el estado plasmático está presente, pero a temperaturas más o menos a 10.000 grados Celsius. Cercanos a ese valor, está en estado plasmático. Es un estado de mucha energía. Y ya las moléculas ya no están así, en su estado molecular, sino que los átomos se han ionizado, es decir, hay iones. ¿Y dónde hay ese estado plasmático? En las estrellas. En las estrellas como el Sol, por ejemplo, ahí hay estado plasmático. Ahí las partículas están en estado plasmático. Las auroras boreales que vemos en el aire,
en el espacio, en el cielo, el de la ionosfera, en la capa de la ionosfera también. Profe, mi celular está sobrecalentado. Voy a apagar mi cámara, ¿sí? Sí, y también pues nos vamos a un receso y regresamos en unos 10 minutos para la resolución de sus Ay, problemas. profesor. Regresamos entonces, muchachos, para cualquier otra duda que tengan, también lo vamos a responder 12:20. Sí, profe. Chau, chau.